Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el polvo caliente del pequeño pueblo de Cedar Creek, el ranchero Marcus Harlen caminaba por el mercado local con cierta rutina. Años de experiencia le habían enseñado a distinguir lo auténtico de lo falso, pero ese día, algo le llamó la atención: una niña pequeña, sentada en una vieja cesta, con los ojos muy abiertos y una expresión a la vez tímida y curiosa. Su padre, un hombre demacrado y bronceado por el sol, se acercó a Marco y le dijo con voz ronca: «¿Estás sorda? Ya no puedo cuidarla. La vendo, pero te aseguro que es dulce y obediente». Marcus, conmovido por el rostro de la niña y convencido de que podía ofrecerle una vida mejor en su rancho, aceptó. Le pagó con un puñado de billetes gastados y la llevó de vuelta a su gran propiedad en el límite del bosque. Durante los primeros días, la niña parecía silenciosa y distante. No respondía a ninguna palabra, contentándose con gestos lentos y miradas curiosas. Marcus creyó que confirmaba lo que su padre había dicho. Pero una noche, mientras trabajaba cerca del establo, oyó un murmullo a sus espaldas. «Marcus». Se giró, asombrado. La niña lo miraba fijamente a los ojos, con una leve sonrisa en los labios. Su aliento delataba una comprensión que él no esperaba. «¿Me oyes?», balbució Marcus, incrédulo. La niña asintió con la cabeza y dijo con voz suave pero clara: «Sí. Puedo oírlo todo». Marcus sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podía haber sido engañado? ¿Por qué su padre la había vendido siendo una niña sorda? Y sobre todo, ¿qué más ocultaba tras esa mirada misteriosa? La quietud de la noche cayó sobre el rancho, pero Marcus comprendió que, con este descubrimiento, su vida y la de la niña jamás volverían a ser las mismas. Un secreto acababa de despertarse, y con él, una aventura que nadie podría haber previsto. El sol del atardecer bañaba el rancho Harlen con una luz anaranjada. Marcus Harlen, un ranchero conocido por su ganado resistente y su carácter exigente, conducía su vieja camioneta por los pastos. A su lado, en la parte trasera de la camioneta, la niña que acababa de comprar permanecía sentada en silencio sobre una manta hecha jirones, con las manos entrelazadas en el regazo. Marcus miró a su alrededor con ansiedad. «Parece tan tranquila, casi demasiado tranquila», murmuró. Pero se tranquilizó pensando que un poco de timidez era normal en una niña desconocida en un lugar extraño. Al llegar a la gran casa de madera, ayudó a la niña a bajar. Los perros del rancho, curiosos pero bien entrenados, olfatearon tímidamente a la recién llegada. Ella los observaba con ojos llenos de curiosidad, sin mover un músculo, como si intentara comprender cada sonido. Marcus decidió empezar a cocinar. Quería alimentarla, que se sintiera cómoda. La niña seguía sus movimientos atentamente, con los ojos brillantes, pero ningún sonido salía de su boca. No parecía responder a las palabras que le decía. «Todo irá bien, no tienes nada que temer», dijo en voz baja. Pero, en su interior, se preguntaba cómo se comunicaría con ella. Recordó las palabras de su padre: «Es sorda». La niña tomó una manzana en sus manos y, por primera vez, Marcus notó un pequeño, casi imperceptible, movimiento en sus labios. Intrigado, ladeó la cabeza. ¿Era coincidencia o intentaba hablar con él? Esa noche, en la habitación que le había preparado, Marcus permaneció despierto observando a la niña dormir. Cada sonido, el viento en los árboles, el crujido de la vieja casa, parecía despertar en ella una extraña consciencia. Se movía ligeramente, a veces sonriendo mientras dormía. Entonces, un aliento ligero, casi imperceptible, cruzó la habitación. «Marcus». Su corazón se detuvo. La niña abrió los ojos, con la mirada fija en él. Su voz era suave, clara y perfectamente audible. Marcus retrocedió un paso, sin palabras. «¿Me oyes?», balbuceó. Ella asintió con una pequeña y misteriosa sonrisa. Marcus se dio cuenta de que algo inesperado acababa de comenzar. La niña no era lo que todos creían.
Y él, Marcus Harlen, tendría que descubrir qué ocultaba. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre los árboles del rancho cuando Marcus bajó a tomar su café. La niña, aún en silencio, ya estaba en la cocina, sentada en una trona, con la mirada fija en las llamas de la chimenea. Marcus se acercó con dulzura. «Hoy te voy a enseñar los establos. Verás los caballos, y aprenderás a cuidarlos». No esperaba ninguna reacción. Pero, para su gran sorpresa, la niña levantó la cabeza y dijo con voz clara: «Sí, quiero ver». Marcus se detuvo bruscamente, sin poder ocultar su asombro. ¿Estás hablando? Ella asintió, con una tímida sonrisa en los labios. «Puedo hablar. Lo oigo todo». Marcus sintió una mezcla de confusión y rabia. El padre había mentido. ¿Por qué había vendido a su hija, fingiendo que era sorda? Y sobre todo, ¿por qué revelaba este secreto ahora, delante de él? A pesar de todo, Marcus decidió dejar atrás su ira. Había aceptado esta responsabilidad y debía asegurarse de que el niño estuviera seguro y feliz. Lo llevó a los establos y le enseñó cómo acercarse a los caballos, cómo alimentar a los potros y cómo limpiar los establos. Con cada gesto, la niña observaba atentamente, repitiendo sus instrucciones con precisión. Marcus comprendió rápidamente que no solo oía bien, sino que poseía una memoria y una capacidad de aprendizaje asombrosas. Más tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Marcus decidió intentar algo. Le lanzó una pelota pequeña, pero justo antes de que la tocara, dijo: «Saltear». Y la niña esquivó justo a tiempo, evitando la pelota con una precisión casi sobrenatural. Marcus se quedó sin palabras. Ya no era solo cuestión de palabras, parecía percibir y anticipar todo lo que la rodeaba, como si comprendiera más de lo que dejaba ver. Esa noche, mientras la tormenta retumbaba a lo lejos, Marcus estaba sentado en la sala, con la mirada fija en ella. Ella leía un libro viejo que encontró en la biblioteca, con las páginas abiertas al revés, pero ella pasaba cada página con cuidado. Marcus se dio cuenta de que acababa de descubrir a una chica extraordinaria. Y en el fondo, una pregunta empezó a arraigarse en su mente: ¿hasta dónde podrían llegar sus talentos? La calma de la noche ya no era suficiente para contener el misterio que acababa de surgir en el corazón del rancho Harlen. Unos días después, el rancho se llenó del calor de una tarde de verano. Marcus estaba ocupado reparando una cerca en el potrero cuando oyó un grito desgarrador proveniente del otro lado de la propiedad. Se le encogió el corazón, el aullido provenía del potro que acababa de recibir el día anterior. Corrió presa del pánico, pero llegó justo a tiempo de ver al potro atrapado en una maraña de zarzas, con las patas temblorosas y los ojos llenos de miedo. Marcus dudó, las zarzas eran espesas y corría el riesgo de hacerse daño al intentar liberarlo solo. Antes de que pudiera reaccionar, la niña apareció detrás de él, con sus piececitos deslizándose por el suelo. Observó al potro, levantó los brazos y susurró: «Mantén la calma». Marcus parpadeó. Nunca había oído un susurro tan potente y tranquilizador. Para su sorpresa, el potro dejó de inquietarse casi al instante, como si la voz de la niña le hubiera afectado directamente. Se acercó con las manos extendidas y, de una forma que ningún humano podría entender, guió con suavidad al potro fuera de las zarzas. Marcus se quedó sin habla, con las manos aún sobre sus herramientas. El potro, libre y tranquilo, relinchó suavemente y frotó la cabeza contra las piernas de la niña como para agradecerle. ¿Cómo hiciste eso?», tartamudeó Marcus. Se encogió de hombros con una pequeña sonrisa misteriosa. «Puedo sentir lo que sienten los demás. A veces, los animales también». Marcus sintió una mezcla de fascinación e inquietud. El padre había mentido sobre su sordera, pero eso no era todo. Esta niña poseía habilidades que Marcus nunca antes había visto. Y si podía influir en los animales, ¿qué más podía hacer? En los días siguientes, comenzó a observar su comportamiento con más atención. Parecía anticipar los acontecimientos: un caballo a punto de caer, un objeto a punto de caer, o incluso un visitante que se acercaba al rancho antes de que lo vieran.
Marcus se dio cuenta de que no solo podía oír y hablar, poseía una especie de percepción casi sobrenatural. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Marcus se sentó con ella junto al fuego. Sabía que un secreto yacía latente en el pasado de esta chica, un secreto que podría destrozar todo lo que creía saber sobre el mundo. Y sintió, por primera vez, que su vida había cambiado para siempre. Unas semanas después de la llegada de la niña, el ambiente en el rancho Harlen era más animado. Marcus había empezado a tomarle cariño, admirando su curiosidad e inteligencia. Pero en el fondo, sabía que la tranquilidad de aquel lugar pronto se vería puesta a prueba. Una tarde, mientras recogían heno cerca del granero, un ruido inusual resonó desde la espesura al borde del rancho. Voces fuertes, insistentes y desconocidas gritaban. Marcus frunció el ceño, extraños estaban invadiendo su tierra. Agarró su rifle, listo para defender su propiedad. La niña, sin embargo, mantuvo la calma. Extendió la mano hacia él y susurró. No tengas miedo, sé lo que quieren. Marcus dudó, pero ella caminó sola hacia los intrusos. La siguió de lejos, cauteloso. En el claro, 3 hombres conversaban animadamente, comentando rumores y ventas de ganado. Aún no habían notado la presencia de la chica. Para sorpresa de Marcus, ella dio un paso adelante, levantó los brazos y habló con voz clara y autoritaria. «Abandonad esta tierra». En ese preciso instante, se produjo un extraño efecto, los hombres parecieron paralizados por su presencia, sus voces se congelaron, sus movimientos se ralentizaron como si una fuerza invisible los retuviera. Luego, como hipnotizados, retrocedieron lentamente, confundidos y asustados, antes de desaparecer en la arboleda. Marcus se quedó sin palabras. ¿Cómo hiciste eso? La niña lo miró con calma, casi con una sonrisa comprensiva. Puedo percibir las intenciones de la gente, y a veces, influir en ellos. Pero solo si creo que no harán daño. Marcus sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esta chica no era solo una niña que podía oír, poseía un don excepcional y poderoso, capaz de proteger o perturbar las vidas que la rodeaban. De vuelta a casa, Marcus estaba sentado en el porche, contemplando el cielo que se oscurecía. Sabía que lo que acababa de ver era solo un atisbo. La niña era un misterio viviente, y este misterio acababa de revelarle que se avecinaba una tormenta, mucho más terrible de lo que había imaginado. Por primera vez, se preguntó si su compra impulsiva en el mercado había sido el comienzo de una aventura que cambiaría su vida, y la de toda la región. Al día siguiente, una calma inusual reinó en el rancho Harlen. Marcus pensó que el incidente con los hombres en la arboleda había sido una advertencia aislada. Pero la niña, sentada junto a la ventana de la cocina, parecía preocupada, con la mirada fija en el horizonte con una intensidad inusual. Marcus se acercó. «¿Qué pasa?» Ella negó levemente con la cabeza. «Alguien viene, y no viene por buenas razones». Sus palabras dejaron helado a Marcus. Nunca había visto al niño malinterpretar los peligros. Tomó su rifle y recorrió el rancho, revisando cada entrada. Sin embargo, todo parecía normal. Entonces, al anochecer, un aullido rompió el silencio. Una manada de ganado entró en pánico en los pastos, y los caballos relincharon de miedo. Marcus comprendió de inmediato, algo o alguien estaba sembrando el terror. La niña, sin decir palabra, corrió hacia los animales. Marcus la siguió, impresionado por su velocidad y precisión. Al llegar al centro del caos, extendió los brazos y susurró suavemente: «¿Tranquilos? Estoy aquí». El efecto fue inmediato. Los caballos y el ganado redujeron su velocidad y luego dejaron de inquietarse por completo. Marcus, asombrado, se dio cuenta de que su intuición era correcta. La niña poseía un don extraordinario para calmar a los seres vivos, y no solo a los humanos. Al acercarse para ayudar, un crujido entre los árboles le llamó la atención. 3 hombres armados, los mismos que había visto entre la espesura, aparecieron amenazantes. Se habían dado cuenta de que el rancho pertenecía a alguien capaz de defender su tierra. La niña no se echó atrás.
Fijó la mirada en ellos y dijo con firmeza, «Fuera». Los hombres, golpeados por una fuerza invisible, parecieron dudar. Luego, presas del miedo, se retiraron antes de desaparecer de nuevo entre las sombras del bosque. Marcus sintió una mezcla de alivio y profundo respeto. Esta niña no era solo una superviviente, era una protectora. Esa noche, sentado junto al fuego, Marcus observaba a la niña en silencio. Su mente se llenaba de preguntas: ¿de dónde provenía este poder? ¿Cómo lo usaría? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaría este don extraordinario para proteger a sus seres queridos? Una cosa era segura: nada en Harlen Ranch volvería a ser lo mismo. Unos días después del fallido ataque de los intrusos, una nueva tensión se cernía sobre el rancho Harlen. Marcus comenzaba a comprender que la niña no solo era excepcional, ocultaba algo importante sobre su pasado. Una mañana, mientras le mostraba el gallinero, la niña se detuvo de repente, con la mirada fija en una vieja caja polvorienta en un rincón del granero. Se acercó, la abrió con cuidado y sacó unos papeles amarillentos y una pequeña libreta. Marcus, intrigado, se arrodilló a su lado. «¿Qué pasa?». La niña abrió el cuaderno y susurró: «Esta es mi historia, la que papá no quería que contara». Ella le entregó los documentos. Marcus encontró cartas y notas escritas por su padre biológico. Hablaban de una vida difícil, de un padre manipulador que había vendido a su propia hija con el pretexto de que era sorda, por temor a que su don fuera descubierto y explotado. «Quería esconderme, porque me tenía miedo», dijo la niña, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Pero yo no quería que me escondieran, solo quería vivir y ayudar». Marcus sintió un nudo en la garganta. La niña no era solo una niña con habilidades extraordinarias, había sobrevivido a la traición más cruel imaginable. Y ahora, estaba en sus manos, frágil e increíblemente poderosa. Él puso su mano sobre su hombro y dijo suavemente: «Te protegeré, y descubriré la verdad sobre tu pasado, no importa lo que cueste». Esta promesa le devolvió la esperanza. Por primera vez desde su llegada al rancho, la pequeña sonrió abiertamente, una sonrisa que mezclaba confianza y determinación. Pero Marcus sabía que se avecinaba un peligro mayor. Si su padre biológico había vendido a una niña tan especial una vez, bien podría regresar para intentar usarla de nuevo. Y esta vez, no podrías ampliamente protegerla a distancia. La noche cayó en el rancho. El viento susurraba entre los árboles, como si susurrara que el pasado de la chica estaba a punto de alcanzar el presente. Marcus comprendió que la verdadera aventura apenas comenzaba. Durante los últimos días, el rancho Harlen había estado extrañamente silencioso. Marcus había reforzado las vallas y revisado cada acceso, pero una persistente inquietud flotaba en el aire. La niña, por su parte, parecía absorta en sus pensamientos, a veces con la mirada perdida, como si pudiera ver a alguien o algo invisible para los demás. Esa tarde, al desaparecer el sol tras las colinas, el sonido de un motor resonó en la distancia. Una vieja camioneta se detuvo cerca de la entrada del rancho. Marcus frunció el ceño y puso la mano sobre el rifle. La niña, sin embargo, mantuvo la calma y susurró: «Ese es él, mi padre». Marcus sintió un nudo en el estómago. Siempre había temido este momento, pero ahora sabía que la confrontación era inevitable. La camioneta se detuvo y un hombre alto de rostro duro y curtido salió lentamente. Su mirada se posó en la niña, con un destello de sorpresa y un deseo de control brillando en sus ojos. «¿Estás realmente aquí?», dijo con voz ronca pero autoritaria. La niña se incorporó, decidida. «Estoy aquí para vivir mi vida. No para soportar la tuya». Marcus intervino de inmediato, rifle en mano. «Si das un paso más, tendrás que atravesarme». El hombre se burló, con un sonido frío y despectivo. «Es solo una niña, no entiendes el poder que posees». Pero la niña no se acobardó. Levantó los brazos y, con voz firme, dijo: «Ya no te tengo miedo. No tienes control sobre mí». En ese preciso instante, algo extraño ocurrió. El hombre pareció detenerse en seco,
sus movimientos se ralentizaron y una tensión invisible pareció extenderse por el rancho. Marcus comprendió que el don de la chica no era solo una protección, era una fuerza capaz de influir incluso en los corazones más duros. Tras un silencio sepulcral, el padre de la niña retrocedió lentamente, consciente de que no quería ganar aquella batalla. Murmuró: «Aún no ha terminado». Y desaparece en la noche, dejando atrás una mezcla de alivio y miedo. Marcus puso la mano en el hombro de la chica. «¿Estuviste increíble?». Ella sonrió, pero sus ojos delataban preocupación. «Volverá». La noche cayó sobre el rancho Harlan. Para Marcus y la niña, una cosa era segura: el pasado había resurgido, y su lucha por la libertad, la confianza y la seguridad apenas comenzaba. Unos días después de la amenazante visita de su padre, la niña parecía más vigilante que nunca. Marcus había reforzado las defensas del rancho y había pedido a sus empleados que se mantuvieran alerta. Pero a pesar de todas estas precauciones, sabía que el verdadero peligro no se medía solo en vallas y armas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una carta deslizada por debajo de la puerta de la casa les llamó la atención. Contenía un mensaje sencillo pero escalofriante. «Si no vienes a verme esta noche en el viejo aserradero, alguien a quien amas sufrirá». Marcus sintió un nudo en la garganta. Era una trampa. Su padre no había venido a negociar, quería poner a prueba a la chica y obligarla. La niña, sin embargo, mantuvo la calma. Apoyó las manos en las rodillas y murmuró: «Tengo que irme, pero no sola». Marcus asintió. «Iremos juntos. Pero tienes que prometerme que me harás caso». Al llegar al viejo aserradero, el lugar estaba desierto, salvo por la imponente sombra del padre de la niña, que los esperaba con una sonrisa cruel. «Así que ya creciste, y crees que puedes resistirte a mí», dijo, con los ojos brillantes de desafío. La niña no se acobardó. Con voz firme, respondió: «Ya no soy tu juguete. Yo elijo mi propia vida». El hombre rió entre dientes y dio un paso hacia ellos. Pero antes de que pudiera avanzar más, la niña extendió los brazos y concentró toda su energía. Una fuerza invisible pareció rodearla, y Marcus vio a su padre tambalearse, desorientado. Las palabras de la niña eran como cadenas invisibles que lo obligaban a permanecer inmóvil. Marcus se acercó y susurró: «No queremos hacerte daño, pero tienes que irte». Tras un largo instante, el hombre cedió, retrocedió y desapareció entre las sombras de la noche, dejando tras sí un silencio denso. La niña, temblorosa pero orgullosa, se volvió hacia Marcus. «Se acabó, por ahora». Marcus sintió una mezcla de alivio y orgullo. Este enfrentamiento había revelado no solo el coraje y el poder de la niña, sino también la profundidad de su fuerza interior. Ya no era solo una niña vendida como un secreto, era una superviviente, dispuesta a luchar por su libertad y su vida. Mientras regresaban al rancho bajo la luz de las estrellas, Marcus sabía que el pasado podía regresar en cualquier momento, pero ahora tenía confianza: juntos, eran invencibles. Unas semanas después del último enfrentamiento con su padre, el rancho Harlan por fin recuperó una aparente tranquilidad. Marcus y la niña habían trabajado codo con codo, reforzando no solo las cercas y los edificios, sino también el vínculo inquebrantable que ahora los unía. La niña, cuyo nombre finalmente fue revelado en sus papeles, Emily, parecía más feliz que nunca. Pasaba sus días aprendiendo las tareas del rancho, jugando con los animales y explorando las colinas circundantes, todo mientras perfeccionaba su talento. Cada día, Marcus se maravillaba de sus habilidades y sabiduría, que superaban su edad. Una mañana, mientras trabajaban cerca del estanque, un grupo de niños del pueblo se acercó tímidamente. Sin dudarlo, Emily les sonrió y comenzó a hablarles con dulzura y confianza. Los niños quedaron fascinados por su energía y su capacidad para comprender y calmar a los animales. Marcus sintió un orgullo inmenso: ya no solo la protegían, sino que se estaba convirtiendo en una fuente de inspiración para otros. De repente, el sonido de un motor resonó por el valle. Marcus se quedó paralizado, temiendo el regreso del padre de Emily. Pero esta vez, Emily mantuvo la calma.
puso la mano sobre el brazo de Marcus y dijo: «El pasado quedó atrás. Sé que estoy listo para afrontar el futuro». La camioneta se detuvo y un viejo amigo de Marcus, que había venido de visita, salió, trayendo consigo nuevas ideas para expandir el rancho y dar cabida a otros niños como Emily, tal vez incluso a aquellos que necesitaban un hogar y un refugio. Emily vio salir el sol sobre las colinas, con los ojos llenos de esperanza y fuerza. Había sobrevivido a la traición, los peligros y los secretos de su pasado. Pero ahora era libre, rodeada de quienes la amaban y respetaban sus dones. Marcus se sentó a su lado con una suave sonrisa. «¿Sabes, Emily? Has cambiado mi vida tanto como yo he cambiado la mía por ti». Emily colocó su pequeña mano sobre la de él y dijo con un destello de confianza: «Y cambiaremos la vida de otros también, juntos». El viento soplaba suavemente entre los árboles, trayendo consigo una promesa de paz, coraje y nuevos comienzos. El rancho Harlem ya no era solo un refugio para Emily, se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Y para Marcus y Emily, la luz después de la oscuridad finalmente había brillado sobre su destino.